Hola nenicos y nenicas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a tratar un tema que es muy teórico, diría, pero es interesante saberlo, y son las emociones. Yo estoy formándome y estoy poniendo mucho foco en inteligencia emocional y desarrollo y gestión emocional, pero nunca hemos hecho un vídeo, un contenido sobre qué son las emociones y cómo las sentimos en nuestro cuerpo, por qué sentimos algo como la emoción. Por lo tanto, si esto te interesa, este es tu vídeo, así que siéntate y empezamos. Para hablar de inteligencia y gestión emocional es importante saber definir qué es una emoción, porque realmente si queremos trabajar con algo tenemos que saber con qué estamos trabajando. Por lo tanto, vamos a empezar definiendo qué es una emoción, o las emociones en general, ¿no? ¿Qué diría, tío? que me desconcentro. Vale. ¿Qué son las emociones? Las emociones son vibraciones en el cuerpo. Realmente la emoción no pasa por la mente, no es un proceso de razonamiento, sino que es una vibración. Las vibraciones existen claramente. ¿Y por qué son sensaciones y vibraciones solamente en el cuerpo y no en la mente? Somos un porcentaje muy alto de agua nosotros. Por lo tanto, la emoción se siente en el cuerpo porque vibra por el agua, o sea que tiene incluso una explicación orgánica. Pero realmente ocurre eso. La emoción, al ser una vibración, se va a sentir en el cuerpo. Por eso es importante saber diferenciar entre emoción y sentimiento. ¡Bum! Aquí ahora mismo habrás dicho, joder, si yo siempre he pensado que es lo mismo. Pues, spoiler, no es lo mismo una emoción que un sentimiento. Y te voy a explicar cuál es la diferencia. Una emoción es una vibración que tú vas a sentir en el cuerpo y tú lo vas a experimentar en el cuerpo. ¿Cómo? Te puede dar dolor de barriga, te puede dar cosquilleo, te puede dar calambre, de esto que te da así como que te sientes raro. ¿Qué es un sentimiento? Un sentimiento es un pensamiento, es decir, es lo que tú estás pensando de eso que estás sintiendo. Frente a la emoción, que es lo que tú estás sintiendo en base a ese pensamiento. Por ejemplo, tú piensas que tienes miedo, tú vas a sentir ese miedo. ¿Cómo lo sientes? Pues cada persona lo siente de una manera diferente. Te puede dar frío incluso, puedes sentir dolor de barriga, pero hay que saber diferenciar que un sentimiento no es igual a una emoción. El hecho de sentir una emoción no es algo único, ni tampoco es algo exclusivo, sino que le pasa a todo el mundo. Aunque seas una persona más borde, más fría, da igual, porque le pasa a todo el mundo. Y lo que ocurre con las emociones es que al ser vibraciones del cuerpo se pueden contagiar. Esto ocurre, por ejemplo, cuando estás en un ambiente en el que te encuentras súper a gusto, estás súper feliz y estás sintiendo que la gente que tienes a tu alrededor tiene una vibra, una good vibes, como digo yo, se sienten súper bien, tienen una energía muy bonita y se sienten felices, sienten la alegría. Se cayó el boli. Cuando ocurre eso, te contagias. ¿Por qué? ¿No te ha pasado nunca que en algún momento has estado rodeado de gente que está tan feliz que tú automáticamente estás feliz solo por estar con ellos? Ese es el contagio de la vibración, de la emoción. Es interesante un porcentaje de la población que determine cómo sentimos las emociones las personas. En un 30% las vamos a sentir completamente. Esto quiere decir, hay personas que son muy sensibles a las emociones, al sentimiento, ¿vale? Al sentir. Otro 30%, que sería en total el 60%, hablan de esas emociones. Es decir, además de sentirlas, son capaces de hablarlas, son capaces de contar lo que están vibrando en ese momento. Y el 40% de la población restante simplemente no sabe que las está sintiendo. De hecho, no son ni conscientes de ello. Y esto me parece un dato interesante, porque hay gente que no sabe que tiene emociones y que las está sintiendo, ¿no? Uniendo lo que hemos dicho de que las emociones vibran porque todos somos agua, como es un proceso físico más que mental, es un proceso que no va por la mente ni por un proceso de razonamiento. Lo que ocurre con esto es que el ejemplo más claro es la diferencia entre inteligencia emocional y gestión emocional. La gestión emocional es saber qué voy a hacer con esto que estoy vibrando dentro de mí. Es decir, yo tengo una sensación, voy a ver qué hago con esa sensación. La inteligencia emocional va directamente a la mente, es inteligencia, da igual que sea inteligencia económica, inteligencia, da igual. Pues la inteligencia emocional es lo mismo. Consiste en un proceso de razonamiento, consiste en saber identificar qué emoción sientes y ponerle una etiqueta, ponerle un nombre a esa emoción. Esa es la diferencia entre inteligencia emocional y gestión emocional.
Bien, pues una vez dicho esto, me parece muy interesante destacar cuáles son las emociones más significativas que se pueden trabajar en el ser humano, en la persona. Partimos de la base de que nosotros tenemos un estado neutral de equilibrio a la hora de hablar de emoción. Es decir, cuando no sientes nada, que es prácticamente imposible, pero cuando no estás sintiendo nada, ese es tu estado neutral de equilibrio. Y ese estado neutral de equilibrio se encuentra rodeado por una serie de emociones que tienen cabida dentro de tu estado de ánimo. De hecho, es interesante tener en cuenta que estas emociones muchas veces se van a convertir en nuestro estado de ánimo, en el estado de ánimo concreto de la persona. Y eso es porque predomina una emoción en concreto. De todas las emociones que destacan, que son concretamente 7, yo voy a destacar 3 y de esas 3 voy a explicar una. Destacaría el miedo, la tristeza y el enfado o la ira. Yo creo que son emociones que sentimos todos en algún momento del día o de la semana o de la vida y que no sabemos gestionar bien. De hecho, creo que son las que más trabajo nos cuesta y que queremos poner un foco a cómo trabajar esta emoción. Bien, pues de todas estas emociones, de estas 3 emociones que he dicho, hoy nos vamos a centrar en el miedo. El miedo es una emoción que siente todo el mundo en algún momento de su vida. De hecho, cuando somos pequeños lo sentimos constantemente y creo que es interesante indagar un poquito por aquí. Así que siéntate porque te lo cuento. En primer lugar, como hemos dicho, hay que poner una definición a esta emoción. Por lo tanto, ¿qué es el miedo? Si buscamos en el diccionario qué es el miedo, el diccionario digital que yo tengo aquí ahora mismo, en primer lugar, el miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. En segundo lugar, sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Estas dos definiciones implican que existe una cierta desconfianza por un hecho que puede ocurrir porque previamente ya ha ocurrido. Se me había olvidado quitarme la gafa. ¿Qué ocurre con esto? Bien, el miedo es una emoción adquirida. Nosotros no nacemos con miedo. De hecho, cuando tú ves a un niño pequeño, a un bebé que tiene ya un poquito de uso de razón, no tiene miedo a nada. No le da miedo meterse nada en la boca porque no sabe lo que es, no sabe que existe. El miedo lo adquirimos hereditariamente por los adultos, que ya sabemos lo que es y sabemos que hay ciertas situaciones que nos provocan miedo. Por lo tanto, es lo que le transmitimos a los niños. ¿Qué ocurre con el miedo? El miedo nace en el momento en el que estás viviendo o has vivido una situación en la que ha ocurrido algo en concreto y a posteriori, cuando vas a enfrentarte a una situación igual o similar a la que ya has vivido, simplemente ocurre que aparece esa emoción para avisarte, oye, cuidado aquí porque ya te pasó antes esto. Entonces el miedo sirve para protegernos. Lo que ocurre es que dejamos que el miedo se apodere de nosotros. Por eso es importante tener esa gestión emocional, tanto como la inteligencia emocional, para manejar esta emoción. ¿Cómo voy a poner en práctica la inteligencia emocional? Sabiendo en qué momento estoy sintiendo miedo y sabiendo que es miedo lo que estoy sintiendo. Es decir, saber ponerle nombre a la emoción que tengo en ese momento. ¿Cómo pongo en práctica la gestión emocional con esta emoción? Sabiendo lo que puedo hacer con ella. ¿Cómo se hace esto exactamente? Cuando yo sé que lo que tengo dentro de mí es el miedo, es importante saber dónde lo voy a ubicar para mí. Aquí me quedo con una frase que me dijo un compañero, Carlos Imparable, que me pareció muy bonita, pero es que me pareció muy real. Y es, he aprendido a ubicar el miedo donde tengo que ubicarlo. ¿Qué ocurre con esto? Cuando tú pones el miedo delante de ti, va a frenar tu camino. No puedes caminar igual. Primero porque si te lo pones en la cara no ves, si te lo pones en los pies te tropiezas. Si lo tienes delante, te entorpece el camino. Pero si eres capaz de ponértelo aquí, en tu oído, el miedo va a servir como un aliado. Va a servir para avisarte, pero no para entorpecerte. Y entonces serás tú el que decida hasta qué punto el miedo tiene poder sobre ti. ¿Cómo se hace? Es enfrentándote a las situaciones que realmente te dan ese miedo. Te puedo poner un ejemplo concreto. Imagina que te dan miedo los perros. Puede ser que seas una persona a la que le da un miedo terrible a los perros y cada vez que veas uno no quieres acercarte a él. O sea, lo quieres de lejos. Vamos a intentar gestionar esto. ¿Cómo? De la mejor manera posible. Vamos a intentar no huir. No nos vamos a acercar al perro para darle un abrazo, pero tampoco nos vamos a ir corriendo. El miedo aquí te va a frenar, pero en lugar de tenerlo delante, lo vas a ubicar a tu lado. El miedo te está protegiendo, pero no te está entorpeciendo. Eso es gestión emocional. Esto está muy bien para aplicarlo posteriormente a la educación de los hijos, porque el miedo es algo que van a sentir desde el principio. Con los terrores nocturnos, con las pesadillas, con lo que sea.
Y no es tanto el negarle el miedo. Tienen que saber que el miedo existe y que es un aliado, pero házselo ver como un aliado y no como un enemigo, porque el miedo nos puede servir para enfrentarnos a la vida con mucho más valor y mucho más coraje, pero hay que saber gestionarlo de una manera adecuada. ¿Qué ocurre con el miedo? ¿Qué podemos hacer? Lo que se busca con el miedo es protegernos. Buscamos una seguridad. Queremos sentirnos seguros ante una situación en concreto. Desde el punto de vista del coaching es interesante cómo trabajar este miedo. Por eso aquí me convierto en tu coach y te digo cómo te ayudaría a trabajar este miedo, porque como sabéis hay que llevar a la práctica toda la teoría que os cuento. Cuando hemos dividido en una mitad ese miedo, ¿cómo vamos a trabajar la parte de proteger? Te voy a acompañar, voy a ayudarte a saber identificar ese miedo, saber ponerle un nombre y saber a qué es a lo que le estás teniendo miedo. Voy a estar a tu lado. Frente al otro 50% hay que tomar acción, ¿vale? Eres capaz de entender que te quieres proteger, pero tienes que tomar acción frente a ese miedo. Por lo tanto, te voy a ayudar a enfrentar ese miedo. Vamos a impulsar para enfrentarnos a esa situación o a ese elemento en concreto que te paraliza. ¿Qué podemos hacer aquí? Ubicarte en saber dónde te sientes más seguro. Por lo tanto, ¿cómo te estás sintiendo más seguro frente a esta situación? Pregúntate eso cuando estés sintiendo miedo. ¿Qué es lo que necesitas en esta situación que tanto miedo te da para sentirte seguro? Si eres capaz de responder estas dos preguntas, eres capaz de saber qué es lo que necesitas cuando tienes ese miedo y por lo tanto puedes tomar acción. ¿Qué podemos hacer que sea mucho más práctico y mucho más rápido? Cuando estés sintiendo ese miedo, tienes que buscar el poder personal. ¿Qué es el poder personal? Empoderarte interiormente, tener la valentía suficiente para no bloquearte. Hay que respirar rápido. Cuando sientes miedo, respira rápido, así, ¿no? Total, así como... Esto te va a dar más energía e incluso si coges y sales, coges velocidad, corres rápido, al final esto te da poder personal y el nivel de miedo baja, porque tu nivel de energía está subiendo y por tanto tu empoderamiento también. Y por último, como siempre digo, unos pequeños tips para llevar a la práctica educativa con tus hijos, pues simplemente no borrar el miedo de la vida de ningún niño. No vamos a hacer eso y tampoco vamos a anular esta emoción. Vamos a hablar de ella. Siéntate con tu hijo y explícale qué es el miedo. ¿Qué es el miedo para ti y qué papel juega el miedo en casa? ¿Qué papel tiene el miedo en la vida de los familiares que tiene el niño alrededor? Porque cuando tú le hablas de él, ya no lo va a ver como un enemigo, lo va a ver como alguien, como algo natural que ocurre y que puede ocurrir. Y es interesante que el niño, cada vez que sienta ese miedo, sepa identificar que es miedo lo que está sintiendo. Cuando sienta ese miedo y te lo diga, pídele que te lo cuente, pídele que sea capaz de decir: mamá, papá, tengo miedo. Que te diga por qué, que te diga qué es lo que está sintiendo exactamente, que detecte esa emoción y que sepa ponerle un nombre. ¿Por qué está sintiendo ese miedo? ¿Qué está haciendo que sienta ese miedo? Y a partir de ahí podremos ayudar. ¿Cómo? Dependiendo de la situación a la que el niño le esté teniendo miedo, vamos a trabajar de una manera o trabajar de otra. Por ejemplo, si el niño le tiene miedo a las pesadillas, pues vamos a ver qué tipo de pesadillas tiene, por qué le tiene miedo. Igual es algún elemento de la vida real, no está solo en su pesadilla. Vamos a indagar un poco a ver qué está ocurriendo en la vida del niño. Pero en general es importante que hables del miedo con él, que no le anules la emoción y que sea capaz de hablar de él con total naturalidad. Y pues hemos llegado al final de este vídeo. Yo sé que es un vídeo como muy teórico, un poco tostón, pero realmente es importante saber poner una definición a qué es una emoción, qué es un sentimiento y cómo voy a llevar a la práctica esta inteligencia emocional y esta gestión emocional. Espero que este vídeo te haya servido un montón. Te invito a que te suscribas a mi canal y que me des me gusta si te ha gustado, y pues si no te ha gustado pues no me des me gusta. Activa la campanita para que te sigan llegando todos mis vídeos cada vez que suba alguno, y te espero en mis redes sociales, por Instagram donde subo algunas cositas, y por YouTube también. Por aquí voy subiendo contenido más extenso y en Instagram voy subiendo pequeñas píldoras motivacionales que te van a ayudar a tu día a día. Así que pues espero que te haya servido este vídeo, que pases una feliz semana y te mando un abrazo gigante.